Florida, Ron DeSantis dio otro paso monumental para el estado al firmar un nuevo proyecto de ley de reforma electoral. Las cosas se están calentando con la auditoría de Arizona. Los demócratas han puesto una demanda para parar las verificaciones de firmas. También están intentando que intervenga el Departamento de Justicia de Biden. Es posible que la izquierda nunca haya imaginado que oponerse a su teoría crítica de la raza puede ayudar a los republicanos a ganar. Bienvenidos a Factor Sorpresa. Liz Cheney no ha dado señales de estar luchando por su papel de liderazgo como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara en cuanto a su rival, la representante Elise Stefanik, que está haciendo llamadas y generando apoyo entre sus colegas. Cheney no está haciendo ningún esfuerzo de este tipo. ¿Ha aceptado su destino? Aunque al parecer ella quiere terminar con esto de la manera más difícil. Hasta la fecha se ha negado a alinearse con sus colegas republicanos para centrarse en las elecciones de mitad de periodo y continuó con sus ataques contra el expresidente. Algunos republicanos especulan que Cheney está eligiendo ser derrocada como una mártir en lugar de permanecer en silencio y desvanecerse. Un miembro del Partido Republicano dijo: "Es como si estuviera tratando de ser una agitadora. Está tratando de avivar el fuego para precipitar su propia caída". Los demócratas han notado lo agitados que están los republicanos por Cheney y sus payasadas. El miércoles, un periodista le pidió a Biden sus comentarios sobre los esfuerzos para destituir a Liz Cheney del liderazgo. Biden respondió: "No entiendo a los republicanos". Más tarde, en la Casa Blanca, Biden le dijo a la prensa que cree que el Partido Republicano está atravesando una mini revolución. Pero no recuerda nada como esto entre los demócratas, ya que también han tenido luchas internas y desacuerdos. ¿No es así? Los demócratas del establishment, como Nancy Pelosi, tampoco se llevaban bien con los miembros más jóvenes y radicales, como Ocasio-Cortez. Hace un par de años, Pelosi le ordenó que esperara su turno y se mojara los pies en el Congreso antes de intentar cambiar las cosas. La joven diputada respondió en un programa de entrevistas que no le importaba en lo absoluto. Esas son palabras bastante duras. Pelosi debe haber estado muy molesta por la inexperiencia y arrogancia de Ocasio-Cortez. Pelosi no es lo suficientemente radical. Es por eso que se unió a las protestas ambientales frente a la oficina de Pelosi y exigió que el orador lo convirtiera en una de las principales prioridades de la Cámara. Biden tampoco ha podido unificar al Partido Demócrata. El presidente más progresista de la historia está pensando en deshacerse del obstruccionismo, llenar la Corte Suprema y convertir a Washington, D.C. en el estado número 51. Todas estas propuestas han recibido una reacción violenta de varios demócratas. ¿Cuál es otro rasgo de los demócratas progresistas, además que son anti-America First? Están a favor del crimen. El demócrata Ed González se ha desempeñado como alguacil del condado de Harris, Texas, desde 2017. También es nominado para director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en la administración de Biden. Sin embargo, la gente descubrió recientemente que en enero González presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas. Intentó obligar al fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, a liberar a 1.500 reclusos de la prisión. González afirmó que muchos de los reclusos con delitos menores previos al juicio, delitos graves en la cárcel estatal sin retenciones y otros cargos no violentos deberían estar sujetos a liberación. Sin embargo, el fiscal del distrito señaló que 1.100 de los 1.500 tienen una retención externa o su caso pendiente es violento. Los 400 restantes en conjunto tienen 800 casos pendientes en su contra. Muchos de estos estaban bajo fianza cuando fueron arrestados por nuevos delitos. En la moción, González citó el hacinamiento como la razón de la liberación. Pero esta es una gran mentira. Si nos fijamos en la historia de la población carcelaria del condado de Harris, en enero había alrededor de 9.000 presos, lo que estaba dentro del rango típico de la instalación. Siendo más críticos, el condado de Harris ya ha visto una ola de delincuencia. ¿Cuál es la obligación de González como sheriff?
¿Para sacar más prisioneros en medio de un aumento de la delincuencia? Afortunadamente, Ogg, también demócrata que se postuló en una plataforma de reforma progresiva de justicia penal, se opuso a la propuesta de González. El fiscal de distrito se opone a reducir la fianza para cualquier persona con una retención externa o un caso violento pendiente. Ogg dijo: la inclusión de los acusados con retenciones en esta lista coloca al carro antes que el caballo. Esto no tiene sentido. Al final, Ogg solo acordó liberar 60 de los 1.500 propuestos por González. Un legislador señaló que el aumento de la tasa de delincuencia en el condado de Harris se debe a la reforma de las fianzas por delitos graves. Más de 100 asesinatos en el último año se vincularon a sospechosos que estaban en múltiples fianzas. ¿Estaba el nominado de ICE de Biden tratando de impresionar a Biden siendo pro-crimen? Si González quiere liberar a más presos en las calles, ¿implica que también liberará a inmigrantes ilegales en el país? Por otro lado, el Estado del Sol tuvo una gran noticia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un nuevo proyecto de ley de reforma de la votación el jueves por la mañana. El proyecto de ley 90 del Senado protege la integridad de las elecciones de varias formas. Hace cumplir la identificación del votante, prohíbe la recolección de boletas y el envío masivo de boletas por correo. El proyecto de ley también prohíbe el dinero privado de la administración de elecciones, como las infames donaciones de Mark Zuckerberg a grupos sin fines de lucro para influir en las operaciones electorales. Florida ya requiere identificación para votar, pero el nuevo proyecto de ley requiere identificación adicional si un votante desea cambiar cualquier información en el registro o solicitar una boleta de voto ausente. Sabiendo que habrá una protesta en los principales medios de comunicación, DeSantis no dio entrada a todos los medios, más que a Fox News para el evento de firma. Pero la Casa Blanca ya envió su condena. La subsecretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo a los reporteros que Florida se está moviendo en la dirección equivocada. ¿Por qué asegurar la integridad de las elecciones es la dirección equivocada? Bueno, Jean-Pierre continuó: la única razón para cambiar las reglas en este momento seguramente es porque no les gustó quién votó. Aunque ella está diciendo algo correcto, a los estadounidenses no les gusta que los ilegales voten en las elecciones. Solo se quiere que los ciudadanos estadounidenses legalmente elegibles voten. Lo que realmente molesta a los demócratas ahora es que más estados seguirán los pasos de Georgia y Florida para reformar las leyes estatales de votación. La auditoría de Arizona ha contado aproximadamente 210.000 boletas, el 10% del voto total. Después de una larga demanda, los demócratas lograron pocos avances para impedir la auditoría en el condado de Maricopa. El Senado y la principal firma de auditoría Cyber Ninjas llegaron a un acuerdo con ellos el miércoles, siendo esta vez una gran derrota para el Partido Republicano. Cyber Ninjas cesará inmediatamente la verificación de firmas en las boletas de votación anticipada. La empresa auditora no comparará las firmas de los sobres de las boletas con las que se encuentran en los archivos de registro de votantes. El acuerdo también requiere que Cyber Ninjas permitan a los reporteros de noticias el libre acceso al recuento. Continuará permitiendo que el secretario de Estado demócrata envíe observadores y seguir cumpliendo con todas las políticas y procedimientos que la empresa presentó al tribunal la semana pasada. En ese sentido, la secretaria de Estado Katie Hobbs entregó una carta de 6 páginas el miércoles por la tarde detallando 13 preocupaciones. Ken Bennett, coordinador por parte del Senado con Cyber Ninjas, tiene 48 horas para abordarlos. La lista de preocupaciones de Hobbs incluye cosas como papeletas dejadas en la mesa sin supervisión, hojas de recuento de papel de desecho y contadores que discuten cómo contar un voto. Los demócratas de repente se han vuelto tan particulares en todos los aspectos del proceso del conteo de votos. ¿Y por qué el pasado noviembre le dieron prácticamente nada de su atención? Se está volviendo muy claro, los demócratas están asustados por los resultados de la auditoría. La semana pasada, el presidente de Brasil señaló al PSC por iniciar una guerra bioquímica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció su intención de renunciar. ¿Cuál es el motivo de su decisión?
La batalla de la auditoría de Arizona sigue siendo feroz. Una empresa de máquinas de votación se niega a entregar pruebas. ¿Qué están tratando de ocultar? La votación para determinar el destino de Liz Cheney se llevará a cabo el miércoles. La tan esperada auditoría de New Hampshire comenzará el martes, pero no se hará de la manera que la gente de Windham quería. Profundizaremos para ver qué sucedió realmente. La votación para determinar el destino de Liz Cheney se llevará a cabo el miércoles. A diferencia de la votación de febrero, el ambiente es muy diferente con el resto de los líderes republicanos. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el látigo de la minoría, Steve Scalise, listos para votarla. Las tensiones entre Cheney y los legisladores republicanos han llegado a un punto de ebullición desde el mes pasado. No solo por sus ataques a Trump, sino más bien porque ella está completamente fuera de sintonía con la agenda de America First adoptada por el Partido Republicano. Cheney apoya el plan de amnistía de Biden y no reconoce al Partido Comunista Chino como la mayor amenaza como lo hacen sus colegas republicanos. La representante Elise Stefanik, que ya cuenta con el respaldo de Trump para desafiar el papel de liderazgo de Cheney, ha estado cortejando activamente a los miembros del Partido Republicano para el puesto. Stefanik prometió que representará la mayoría de las opiniones de los republicanos como presidenta de la conferencia. Ella sugirió que si Cheney ya no puede hacer eso, debería renunciar a su puesto de liderazgo. Stefanik también reconoció que el presidente Trump tenía más votos que cualquier otro candidato presidencial republicano en la historia de Estados Unidos y que los votantes de Trump serán fundamentales para que los republicanos ganen en las próximas elecciones. Stefanik advirtió diciendo que cuantas más luchas internas tengamos en la conferencia republicana, nos quita el enfoque láser que deberíamos tener en la frustración de los estadounidenses con la peligrosa presidencia de Biden. El expresidente Trump emitió un segundo respaldo a Elise. En una nueva declaración dijo: el Partido Republicano de la Cámara tiene una gran oportunidad de ascender esta semana de la belicista Liz Cheney a la talentosa comunicadora Elise Stefanik. Necesitamos a alguien en liderazgo que tenga experiencia en cambiar distritos de azul a rojo a medida que nos acercamos al importante 2022, exámenes parciales. Y esa es Elise. Ella sabe ganar, que es lo que necesitamos. Al mismo tiempo, alguien más en la administración de Biden anunció un plan para renunciar. La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, le dijo a CNN que planea dejar el cargo en un año aproximadamente. Ella dijo en una entrevista: creo que será el momento de que alguien más tenga este trabajo dentro de un año. Su razón es que quiere pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños. Psaki es una veterana demócrata de comunicaciones que comenzó su carrera en la primera campaña de Obama en 2008. Pero después de que asumió el papel de portavoz de Biden, Psaki es conocida como la chica del círculo, por esquivar constantemente preguntas, evitar dar respuestas directas y no comprometer a su jefe con nada. En una rueda de prensa en abril, dijo a los periodistas que Biden estaba absolutamente dispuesto a discutir su propuesta de infraestructura con los republicanos. Pero resulta que Biden no cedió en un solo artículo. Un ejemplo reciente de cómo Psaki esquivó preguntas es cuando un periodista preguntó por qué el Dr. Fauci y los NIH financiaron la función, la investigación y la experimentación en el laboratorio chino de Wuhan, dadas las controversias en torno a ese laboratorio. Ella contestó a la reportera que me complace en enviarte a NIH para obtener más detalles sobre el programa que fundaron y más detalles al respecto. La ex secretaria de prensa Kayleigh McEnany se había quejado del trato injusto al que se enfrentó en el podio durante la era Trump. A menudo los reporteros le gritaban cuando se iba. Pero el trabajo de Psaki es difícil de otra manera. La agencia radical de Biden simplemente la ha dejado estupefacta e incapaz de responder demasiadas preguntas. Pero esquivarlos tampoco es una solución a largo plazo. Quizás esa sea la verdadera razón por la que Psaki quiere renunciar a su puesto. El informe de empleos de abril es una gran decepción y las excesivas prestaciones por desempleo de Biden tienen la culpa. En el condado de Antrim, Michigan, un ciudadano descubrió 1000 papeletas fantasmas. Está demandando al condado para una auditoría forense.
¿Pero se la concederá el juez? La Oficina de Estadísticas Laborales publicó su informe de empleos de abril el viernes pasado. La economía de Estados Unidos agregó solo 266.000 empleos, muy por debajo del objetivo de 900.000. La tasa de empleo solo subió un 0.1%. Estados Unidos tiene 8.2 millones de empleos menos que antes del COVID. Biden afirma que el informe confirma la necesidad de seguir apoyando a las pequeñas empresas a través de su American Rescue Plan. Sin embargo, la evidencia dice que es precisamente debido a los excesivos beneficios socialistas por desempleo de Biden que la recuperación del empleo está estancada. Las encuestas comerciales muestran que la mayoría de las pequeñas empresas están luchando por encontrar trabajadores para reabrir. Una encuesta mensual de la Federación Nacional de Empresas Independientes dice que en abril el 44% de los pequeños propietarios informaron que no podían cubrir las vacantes. Los empleadores se quejan de que lo que ofrecen no puede competir con los beneficios de desempleo del gobierno. Casi el 40% de los trabajadores ganan más con los cheques de ayuda por desempleo de $300 a la semana de lo que ganarían si regresarían al trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto de volver al trabajo? La gente responde los incentivos, que es un concepto económico básico, pero parece que Biden carece de sentido común. Algunos estados ya se han dado cuenta de que los controles de rescate de Biden los están frenando. La semana pasada, Montana y Carolina del Sur anunciaron que pondrán fin al aplazamiento de los beneficios por desempleo pandémico el próximo mes. Se espera que más estados sigan su ejemplo. Los nuevos resultados del censo muestran que la participación de votantes en el 2020 alcanzó su punto más alto. Aún así, los demócratas dicen que se está impidiendo que la gente vote. Liz Cheney ha sido derrocada, pero al parecer no aprendió la lección y continúa criticando al expresidente. Sin embargo, un nuevo descubrimiento de su empresa familiar puede ofrecer información que podría revelar por qué siempre está en contra de Trump. Los demócratas radicales han estado clamando supresión de votantes durante meses, pero los nuevos resultados del censo del 2020 acaban de romper esa narrativa. Las elecciones del 2020 tuvieron la mayor participación de votantes desde 1992 con un 66.8%. El registro de votantes también está en su punto más alto desde el 2000 con un 72.7%. La elección también vio el mayor aumento de votantes registrado entre dos elecciones presidenciales. Tenía 17 millones de personas más votando que en 2016. Dado que la izquierda está tan enganchada en las razas, veamos los números desglosados por raza. En comparación con 2016, aumentó la participación de votantes en todas las comunidades. El registro asiático experimentó el mayor aumento del 10% al 59%. Para los negros, aunque el número de 2020 no superó la participación del 2012 y 2018, el índice de participación general está muy por encima de los números de asiáticos e hispanos, en aproximadamente un 15%. ¿La izquierda afirma que los afroamericanos necesitan más ayuda para votar? No lo parece. Pero el hallazgo más sorprendente en los resultados del nuevo censo es el recuento total de votos en las elecciones del 2020. Según el censo, la cantidad de personas que votaron en 2020 fue de más de 154 millones. El número de votos reales emitidos a partir de los resultados oficiales de las elecciones es de 158 millones. Los resultados de las elecciones tuvieron casi 4 millones de votos extra. Los republicanos de la Cámara sacaron a Liz Cheney de su papel de liderazgo. Cheney generó crecientes críticas dentro del Partido Republicano por sus implacables ataques contra el expresidente Trump y por desviarse de los objetivos del partido. Después de que ella fue expulsada, no soltó a Trump. Dijo a los periodistas que hará todo lo posible para evitar que Trump vuelva a ser presidente y subrayó que no se sentía traicionada por sus compañeros republicanos. Tras la votación, Trump emitió otra dura crítica a Cheney. La llamó un punto de conversación para los demócratas en temas relacionados con la frontera, las líneas de gas, la inflación y el Medio Oriente. Trump también hizo una predicción de que Cheney pronto podría trabajar para CNN o NBC como colaboradora.
Los hombres y mujeres que dedican su vida a defender a los Estados Unidos son verdaderos patriotas. Los que ascienden a los rangos de generales y almirantes llegan allí gracias a la dedicación y el trabajo duro, anteponiendo las necesidades del país a las suyas. Algunos llegan a ser oficiales de bandera, un cargo que reconoce su rango y su lealtad a Estados Unidos. Más de 120 generales y almirantes retirados del grupo Flag Officers for America firmaron una carta abierta advirtiendo sobre la amenaza que la administración Biden representa para el país. La carta dice: nuestra nación está en grave peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como república constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional. La carta toca una amplia gama de temas relacionados con la seguridad nacional, desde las elecciones generales hasta los asuntos exteriores con China e Irán. Reconoce al Partido Comunista Chino como la mayor amenaza exterior para nuestro país. La carta afirma: establecer relaciones de cooperación con el Partido Comunista Chino les envalentona para seguir avanzando hacia la dominación mundial, militar, económica, política y tecnológica. Debemos imponer más sanciones y restricciones para impedir su objetivo de dominación mundial y proteger los intereses de Estados Unidos. El general de división retirado Joe Arbuckle dijo que el propósito de la carta era animar a los ciudadanos a observar de cerca lo que le estaba sucediendo a nuestra nación y luego involucrarse ahora a nivel local, estatal y nacional para elegir representantes políticos que actúen para salvar a América, nuestra república constitucional, y hacer responsables a los que están actualmente en el cargo. La carta me recuerda el discurso del presidente Kennedy en su toma de posesión el 20 de enero de 1961. Kennedy dijo: que todas las naciones sepan, nos deseen bien o mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, afrontaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. El Medio Oriente no está en paz. Israel ha estado bajo el ataque de Hamas, un grupo terrorista palestino, desde el lunes. Hasta anoche, las fuerzas de defensa de Israel informaron que Hamas ha disparado más de 1.500 cohetes desde Gaza y entre el 85 y el 90% fueron derribados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. Las siguientes imágenes tomadas en la noche del lunes muestran a la Cúpula de Hierro interceptando los cohetes. Estos ataques se desencadenaron después de que los palestinos se enfrentaran a la policía israelí en las últimas semanas en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Biden se enfrenta ahora a las críticas de republicanos y demócratas por la escalada más violenta entre Israel y los palestinos en 7 años. Sin embargo, los legisladores de ambos partidos tienen opiniones muy diferentes sobre la postura de Biden en este asunto. Inmediatamente después del ataque, el senador republicano Bill Hagerty dijo que el gobierno de Biden debería condenar enérgicamente a Hamas y a otros terroristas que están explotando las tensiones en Jerusalén. Hagerty instó a Biden a apoyar inequívocamente el derecho de Israel a defender sus ciudadanos. La representante demócrata Rashida Tlaib, por su parte, reprochó a Biden que no declarara que Israel está utilizando la ayuda exterior de Estados Unidos para, entre otras cosas, cometer violaciones de los derechos humanos. De hecho, la izquierda de todo el mundo está condenando a Israel por defenderse. El analista de seguridad nacional, el general Jack King, ofreció su visión. King sospecha que el gobierno de Biden, al igual que el anterior gobierno de Obama, sería muy comprensivo con los palestinos y presionaría a los israelíes.
fue un patrón con Obama durante 8 años, que Biden podría estar trasladando a su presidencia. El miércoles en la Casa Blanca, Biden dijo a los periodistas que Israel tiene derecho a defenderse cuando tiene miles de cohetes volando en su territorio. Una lectura de la Casa Blanca sobre la llamada de Biden con Benjamín Netanyahu dijo que el presidente transmitió al líder israelí su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y al derecho legítimo a defenderse y a defender su pueblo, protegiendo a los civiles. Sin embargo, el día anterior, Biden envió una carta al presidente de la Autoridad Palestina, Abbas. La Casa Blanca dijo que la carta formaba parte de las relaciones en curso con los dirigentes palestinos sobre una serie de cuestiones de interés mutuo, aunque no se revelaron los detalles de la carta. La administración también se pronunció contra la pérdida de civiles palestinos en Gaza atrapados en los ataques. El general King probablemente tenga razón. Lo que hizo Hamas, el grupo terrorista, contaría como crímenes de guerra en cualquier otro contexto, pero no por parte de la administración Biden. Al final, tenemos algunas actualizaciones sobre la auditoría de Arizona. El Senado de Arizona encontró que el condado de Maricopa borró a propósito, el 12 de abril, un directorio lleno de bases de datos electorales de las elecciones del 2020. Eso es unos 10 días antes de que el equipo electoral fuera entregado al equipo de auditoría. Esto es potencialmente una destrucción de pruebas. El Senado envió una carta al condado, preguntando por qué se borraron las bases de datos y si hay copias de seguridad. La carta también informaba sobre el continuo incumplimiento de las citaciones por parte del condado de Maricopa. El condado se negó a proporcionar imágenes virtuales de los routers utilizados en relación con las elecciones generales. Además, el equipo de auditoría está buscando respuestas sobre una serie de anomalías en la organización de las papeletas, como múltiples lotes entregados por el condado en los que faltan papeletas, bolsas de papeletas sin sellar y sellos de seguridad cortados en el fondo de las urnas. Y el condado no ha proporcionado ninguna documentación de la cadena de custodia de las papeletas. Hasta la fecha, el enlace del Senado Ken Bennett dijo que el equipo de auditoría ha contado entre 350 y 400.000 papeletas, cerca del 20% total de los votos. El acuerdo entre el Senado y el equipo de auditoría con los demócratas les prohíbe verificar las firmas en los sobres de votación anticipada, pero los auditores están comprobando las imágenes de los sobres para confirmar que al menos tienen firmas. Aunque la auditoría ha suspendido indefinidamente los planes de llamar a las puertas para confirmar la información de registro de los votantes, el equipo de auditoría seguirá haciendo comprobaciones puntuales de algunas direcciones, en particular en los lugares donde se informó de un gran número de votantes. La auditoría de Arizona hará una pausa esta noche debido a las ceremonias de graduación de las escuelas secundarias en el estado. Se reanudará la semana del 24 de mayo. Y eso es todo por hoy. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y gracias.